Hola amigos y amigas. Bienvenidos a Las Edades de la Historia. Os invitamos a acompañarnos a un apasionante viaje a través de la historia. Poneos cómodos que vamos a partir. Para que podamos entender mejor la historia, las grandes historiadoras e historiadores han dividido el pasado en dos grandes etapas. La primera gran etapa comienza con la aparición de los primeros seres humanos. A esa etapa se le conoce como la prehistoria. Prehistoria significa antes de la historia. En esa etapa, los seres humanos todavía no habían desarrollado la escritura, o por lo menos no hemos encontrado ningún documento escrito sobre esa época. La segunda etapa, muchísimo más corta que la anterior, es conocida como la historia. La historia comienza precisamente cuando los seres humanos aprendieron a escribir y aparecen los primeros textos escritos. Las primeras escrituras no se parecían en nada a nuestras letras. Eran simples surcos en tablillas de arcilla o dibujos en piedra, los jeroglíficos. La etapa de la historia la dividieron en 4 periodos de tiempo, a los que llamaron edades. La primera edad de la historia es la Edad Antigua. En ella tuvieron un papel muy importante los romanos. ¡Vamos! ¡Daros prisa, holgazanes! ¡Caminad más rápido! Como lo había previsto, los galos no pudieron resistir la presión de mis tropas. Cuando yo dirijo una campaña, nada ni nadie puede interponerse. Mañana Roma dominará el mundo y no serán esos irreductibles galos quienes me pongan en jaque. ¿En jaque? ¿Eso qué es? Pues si te digo la verdad, ahora mismo no caigo. Me ha venido sin más. Parece que estamos teniendo algunas interferencias. Así es, faltan cientos de años para que se invente el ajedrez y se pueda poner en jaque a alguien. Efectivamente, eso sucederá en la segunda de las edades de la historia, la Edad Media. La Edad Media comienza tras la caída del Imperio Romano, allá por el año... A ver, déjeme que piense. ¿Podéis ayudarnos a recordar la fecha? Es un número más grande que el 400 y más pequeño que el 500. Terminaba en 6 y tenía 7 decenas. A ver si sabéis decirnos qué año es. Eso es. La Edad Media comienza en el año 476. Durante más de 900 años, godos, musulmanes y cristianos sucedieron y convivieron en la península ibérica. Hasta que un buen día un tal Emilio Colón, de oficio descubridor, llegó al continente americano. Parece que siguen las interferencias. ¿Quién dices? ¿Emilio? ¿Qué? Emilio Colón, el que descubrió América. Cristóbal Colón. Anda, que explicamos bien la historia. Eso es Cristóbal Colón. Cristóbal, ¿Sabéis cuándo descubrió América Cristóbal Colón? En 1492. Esa fecha es muy importante y da comienzo a la tercera de las edades de la historia, la Edad Moderna. Por último, 300 años más tarde, en 1789, los campesinos y burgueses franceses, cansados de las injusticias e infortunios, se levantaron contra su rey pidiendo liberté, igualité y fraternité. Ese era el lema de la Revolución Francesa. Daba comienzo al siglo de la luz y la razón, y cómo no, a la cuarta de las edades de la historia, la Edad Contemporánea. Oye, ¿en qué edad estamos viviendo? Los historiadores no se ponen de acuerdo. Unos dicen que seguimos en la Edad Contemporánea y otros, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, comenzó una nueva edad. Algunos la llaman la Edad Actual y otros la Edad Digital. El tiempo lo dirá. Bueno, ya hemos visto cómo se estructuran las edades de la historia. Ahora vamos a conocer profundamente algunas de ellas. Viajemos a la época de los castillos. De reyes y princesas. De siervos y vasallos. Vamos a conocer la Edad Media.
¡Mi señor, nos atacan! ¿Quién osa desafiarme? ¿A mí? ¿Al gran emperador romano? ¿A su César? Son los hermanos, dicen que han conquistado toda Europa. ¡Ja, ja, ja! Ignorantes, no temáis, no podrán con nosotros. Por tanta prepotencia, hoy doy muerte a Rómulo Augustulo, el último César. ¡Ah! Así, después de 500 años del imperio, es como da comienzo la Edad Media, con la caída del Imperio Romano de Occidente a manos del caudillo germano. Los visigodos, uno de esos pueblos germanos, se establecieron en la península ibérica y fundaron su reino. Ataulfo, Teodorico, Lovigildo, Recaredo, Recesvinto. Estos fueron algunos de esos reyes godos. Pero como la historia nada permanece para siempre, 3 siglos después, un caluroso día de verano del año 711, apareció un ejército musulmán dirigido por el general Tari. El general Tari desembarcó con su gran ejército en Tarifa, de ahí el nombre Tarifa. Estos musulmanes venían del norte de África y derrotaron al rey godo en la batalla de Guadalete. ¡Eso es! A partir de ahí, los musulmanes se establecieron en casi toda la península ibérica, a la que pusieron el nombre Al-Ándalus. La historia al-Ándalus atravesó 4 etapas. El Emirato. En esta etapa Al-Ándalus dependía del califato de Damasco y se le llamó así porque estaba dirigida por un emir. Aquí se presenta el emir, gobernador del Al-Ándalus bajo las órdenes de mi jefe, el califa. Y yo soy su califa, soy su máxima autoridad política y religiosa. Al-Ándalus dice, ja, 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 si tan solo es una pequeña provincia de mi gran califato de Damasco. El califato de Córdoba. Esta fue la etapa de mayor esplendor de Al-Ándalus. Mi nombre es Aderramán III, el gran califa del Al-Ándalus. Gracias a mi astucia, Al-Ándalus se independizó de Damasco. Los reinos Taifa. Al-Ándalus se dividió en pequeños reinos llamados Taifa y comenzaron a guerrear entre ellos. Los cristianos, que eran muy pillines, aprovecharon esas disputas para ir conquistando el territorio musulmán. ¡Qué listillo! Mientras los otros estaban distraídos con sus peleillas. ¡Hala! Nunca mejor dicho. En 1212 el ejército cristiano conquistó gran parte de las tierras de Al-Ándalus en la batalla de las Navas de Tolosa, quedando como último territorio musulmán de la península. El reino nazarí de Granada. Conquistado por los Reyes Católicos en 1492. Para, que te embalas, y a ese ritmo llegas al siglo XXI, antes que vayamos al recreo. Veamos primero cómo era la vida en Al-Ándalus. Sí, eso, Al-Ándalus, Andalucía, de ahí viene el nombre de Andalucía. Es que me emociono y no puedo parar. Vamos a ver cómo era la vida islámica en Al-Ándalus. Vecina, mañana tengo que ir al zoco. Tengo que comprar arroz y algunas verduras para cocinar para mi familia. Mañana tengo que ir a rezar a la mezquita, lavar la ropa, cuidar a los niños. Podemos rezar en la mezquita juntas. La ropa la lavas cuando vuelvas y los niños que los cuide tu marido. Si mi marido solo tiene tiempo para sus teorías, dice que algún día será el gran Averroes. Así fue, Al-Ándalus fue un importante centro cultural con importantes médicos, filósofos, poetas como Averroes, Maimónides, Al-Razi. ¿A que no sabes lo que he soñado esta noche? Cuenta. He soñado que había un hombre que estaba loco. Cogía una cosa de la que salía música, se la ponía en la oreja y se ponía a hablar solo. Ese seguro que era un mozárabe.
¿Un mozárabe eso qué es? Ay, hija, qué inculta eres. Los mozárabes son los cristianos que se quedaron a vivir en el Andaluz, pero no se quisieron convertir al Islam. ¿Pero esos no eran los muladíes? No, esos eran los cristianos que sí se quisieron convertir al Islam. Muladíes sí se convirtieron al Islam, mozárabes no. ¿Seguro? ¿Y entonces cómo se llaman los que viven en los barrios de las juderías? Pues ¿cómo van a ser, chiquillas? Judíos. Mujer, traemos buenas noticias. ¡Por Alá! ¡Qué susto me ha dado! Casi me da un soponcio. Vecino, cuenta, no le hagas caso. Esta mañana cuando veníamos de rezar a Mahoma, Nuestro gran profeta. nos encontramos con Muhammad ibn al-Amad Mohammad I. y nos dijo que había terminado con varias construcciones importantes como La mezquita de Córdoba. el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, La Ginalda de Sevilla. y dice que ahora quiere construir nada más y nada menos que la residencia de los reyes nazaríes, la Alhambra de Granada. La Alhambra de Granada. ¡Qué maravilla! La arquitectura andalusí de la época musulmana tuvo mucha importancia, como habéis podido apreciar en las grandes obras arquitectónicas que aún conservamos. Se caracterizaban por los materiales que usaban, como los ladrillos, la madera y el yeso. Decoraban los edificios con arcos de herradura de media circunferencia, lobulados. Y usaban preciosos azulejos para la decoración. En nuestra cultura aún tenemos numerosos rasgos que provienen del Al-Ándalus. Palabras como alcázar, alcalde, almohada, azúcar. Los números que usamos, gracias a ellos, además tenemos el número 0. También introdujeron materiales como la seda, el algodón, las alfombras. ¿Queréis saber cómo se fueron formando los reinos cristianos? Durante casi 800 años, los territorios cristianos consistieron con Al-Ándalus. Esa época era muy guerrera. Todos luchaban contra todos. Musulmanes contra musulmanes, cristianos contra cristianos y musulmanes contra cristianos. Entre guerra y guerra, poco a poco, los cristianos fueron aumentando su poder, conquistando más tierras del Al-Ándalus. En el siglo XIII se consolidaron 4 reinos cristianos: La corona de Castilla, la corona de Aragón el reino de Navarra y el reino de Portugal. Demos paso al rey Alfonso X el Sabio y a la reina Violante de Aragón. Dime, mi buen rey, ¿qué vamos a hacer con tanta tierra conquistada? Pues ¿qué vamos a hacer? Habrá que repoblarlas para que no vuelvan a ser ocupadas por los musulmanes. No es mala idea. Repartiremos los terrenos entre los nobles y mandaremos a los campesinos a que cultiven en esas tierras. Sí, los nobles serán los señores de las tierras, administrarán la justicia y se encargarán de cobrar nuestros impuestos. Y tendrán que controlar a los campesinos y a las campesinas a que cultiven en esas tierras, en sus campos. Pero hay que tener cuidado con la nobleza. ¿Con la nobleza? Sí, con el resto de caballeros y damas. Les dejaremos vivir en el castillo con nosotros. Pero tendremos que hacer un pacto con ellos para que nos juren la fidelidad. ¡Ole, mi reina! Así lo haremos. Será el pacto de vasallaje. Ay, qué sabio es mi rey. ¿Qué haría yo sin vos? No, yo sin vos. No puedo negaros la razón. Lo que no sé es qué hacer con el clero. ¿Con el clero? Sí, los obispos, sacerdotes, curas, abades, abadesas, monjes, monjas. Esos déjalos a ellos que se entretengan rezando y copiando libros. En los reinos cristianos la vida del campo era muy diferente a la vida en la ciudad. Los campesinos vivían de forma muy modesta en pequeñas aldeas. Todo el día trabajar para los impuestos del rey pagar. Con una casa de barro, paja y madera, por lo menos no duermo en la era. ¿Y cómo alimento yo este cuerpo? Con los cultivos que sacas del huerto. ¿Con tan poca comida y sin medicamento? Seguro que a los 40 ya estoy muerto. Nosotros, sin embargo, vivimos en las ciudades, Con viviendas de mejores calidades. Vivimos dentro del castillo en un barrio llamado Burgos, También tenemos palacios y catedrales. dentro de algunas ciudades, Tenemos mucho arte románico y gótico. que es ordenado y nada caótico. En la Edad Media, primero se desarrolló el estilo artístico románico. Un arte fundamentalmente religioso.
por sus edificios que eran los monasterios, iglesias y catedrales. Las paredes se decoraban con pintura para que la mayoría de las personas que no supieran leer pudieran conocer mejor la religión cristiana. En el arte románico, las construcciones tenían muros gruesos, pequeñas ventanas y arcos de forma circular. En los siglos XIII, XIV y XV se difundió el estilo gótico. Con este estilo, además de iglesias y catedrales, se construyeron otros edificios, como ayuntamientos y palacios. En el arte gótico, los muros eran finos, grandes ventanas y los arcos tenían forma apuntada. Fíjate cómo van vestidas esas chicas. ¿Y qué es eso que están mirando? Ni idea, pero ni se miran a la cara. Parece que ni se conocen. Parece que es otra de esas interferencias raras. ¿En qué época estaremos? No recuerdo qué época venía después de la Edad Media. Esas chicas van vestidas muy modernas, ¿no te parece? ¡Eso era! ¡La Edad Moderna! Estos narradores del pasado, claro, como no tienen wifi, se han quedado desconectados. Pero no os preocupéis, que nosotros somos muy modernos. ¿Y modernas? Y os vamos a mostrar una época de grandes viajes, De descubrimientos. de inventos increíbles. Y maravillosos artistas. La Edad Moderna. Todo comenzó cuando la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón... ¡Tanto monta! Monta tanto Isabel como Fernando. ¡Cuánto me gusta nuestro lema! ¡Qué pesadilla estás con eso de la igualdad! Iguales somos, Fernando, no me calientes. Está bien, mi reina. La conquista cristiana ha finalizado. ¿Habéis conquistado ya el último territorio del andaluz? Sí, mi señora, el reino nazarí de Granada. Ya era hora, Fernando. Habéis tardado casi 8 siglos en recuperar el territorio cristiano. Bah, que son 800 años de nada. Además, este año será recordado en la historia 1492, la conquista de Granada. Déjate de tanta gloria y a ver qué hacemos ahora con tanta conquista. Nombraremos corregidores que nos representan en cada municipio. Como los alcaldes que tenemos en los pueblos. ¡Eso! Crearemos así la Santa Hermandad. ¡Ay, mi señor! La Santa Hermandad será una institución que se encargará de mantener el orden. Como nuestra policía. ¡Ah! ¡Pero qué lista sois, mi señora! Impondremos nuestra religión. Los judíos y musulmanes se convertirán al cristianismo. Y el que no quiera, que se vaya. Formaremos un ejército y estableceremos alianzas con otros reinos. Tengo en mente varios territorios, las Islas Canarias, el Reino de Nápoles y Melilla. Oye, Fernando, estoy pensando que las especies que son tan preciadas y vienen desde la India tardan mucho tiempo en llegar. Deberíamos buscar nuevas rutas que nos permitan llegar a la India por mar. ¿Por mar? ¿Estás loca, Isabel? Sí, me han dicho que dice que hay un hombre que ha visto... Yo quiero. a un marino genovés Ese soy yo. que dice que la Tierra no es plana. Ese soy yo. ¿Que la Tierra no es plana? ¡Anda ya! Sí, que dice que la Tierra es redonda. ¿Redonda? Sí. ¿Y cómo se llama ese loco? Cristóbal ¡Colón! ¿Quién sois vos? Se presenta hasta ustedes su majestad, Cristóbal Colón, un humilde navegante servidor vuestro. Lo sé, la tierra no es plana, es redonda y con un huevo podría demostrarlo. Yo, Cristóbal Colón, llegaré a Asia navegando hacia el oeste y estaré de vuelta en menos que canta un gallo. Pero necesito que me financien el viaje. Tengo todo planeado, tan solo serán 2 carabelas, un nao con su tripulación correspondiente y los alimentos necesarios. Saldremos del puerto de Palos de la frontera en Huelva y les prometo que en menos que canta un gallo llegaré a la India.
El pobre de Cristóbal Colón no estaba en lo cierto. Aunque no iba desencaminado, tenía razón de que la Tierra no era plana. Pero nunca llegó a la India, pues se topó sin saberlo con un nuevo y desconocido continente, América. El 12 de octubre de 1492, para ser más exactos. Años después, el navegante italiano Américo Vespucio demostró que aquellas tierras eran de otro y no de Asia. ¡Ah! Por eso América tiene ese nombre. Viene de Américo Vespucio. La llegada de los europeos a América trajo cambios importantes. El comercio mundial creció. Llegaron plantas desconocidas como la patata, el tomate y el chocolate. España se convirtió en el imperio más poderoso de Europa, conquistado por varios territorios de Europa y América. En el siglo XVI gobernaron los sucesores reyes católicos Carlos I y Felipe II. Yo soy Carlos I, nieto de los reyes católicos, rey fuerte y valiente como podéis ver. En 1520 me eligieron emperador de Alemania y pasé a ser Carlos I de España y V de Alemania. En 1521 tuve que ejecutar a los líderes de la rebelión de las comunidades en Castilla que fracasaron junto a las Germanías en Valencia. Eso no fue nada para mí. Y en 1556, como ya estaba cansado de tanto dirigir mi imperio, abdiqué y dividí mis posesiones. A mi hermano le cedí mi título de emperador y los de terrenos alemanes. El resto de terrenos se los cedí a mi hijo Felipe. Felipe II. Como os ha dicho mi querido padre, soy Felipe II. Como rey incorporé a la corona de España tierras de América, África y Asia y me convertí en rey de Portugal en 1580. He conocido que en mi imperio nunca se ponía el sol. En 1557 vencí a los franceses en la batalla de San Quintín. Y en 1571 en los turcos, la batalla de Lepanto. Envié a la Armada Invencible de Portugal, pero por culpa de una tempestad fue derrotada en 1588. Yo envié a mi nave a pelear contra hombres, no contra los elementos. Tranquilo, Felipe, tienes que superar eso. Recuerdo lo bien que nos fue cuando ocupamos las islas del Caribe. Padre, ¿cómo se llamaban los exploradores que conquistaron los imperios azteca e inca? Los extremeños, Hernán Cortés y Francisco Pizarro. ¿Y los virreinatos de América? Uno era Nueva España y el otro Perú. Al frente de cada uno había un virrey que representaba al rey, o sea, nosotros. Recuerdo que los españoles que ocupaban los cargos en el gobierno. Y los mestizos eran los hijos de españoles e indios. Los indios sufrieron abusos, aunque hicimos leyes que los protegían. Y nos llevamos a esclavos desde África. Pobrecillos. ¡Cómo me arrepiento! No tenía que haber existido la esclavitud. Pues no, corramos un tupido velo y veamos ahora cómo el arte y la cultura en la edad moderna. En los siglos XV y XVI se desarrolló el Renacimiento, un estilo que nació en Italia con artistas como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, Lorenzo Ghiberti, donde el ser humano es el protagonista de las obras buscando el ideal de belleza. En el siglo XVII, el barroco, también proveniente de Italia, buscaba plasmar la realidad tal y como era emocional, con artistas como Michelangelo, Caravaggio y Gian Lorenzo Bernini. A este periodo se le conoce como el siglo de oro. España vivió un momento de gran esplendor artístico y literario. En escultura se tallaron figuras muy expresivas como la de Martínez Montañés. En pintura se distinguieron Velázquez, Rivera, El Greco, Esteban Murillo y Francisco Zurbarán. En arquitectura destacaron Pedro de Rivera y Fernando Casanova. En literatura, Miguel Cervantes, Francisco Quevedo, Félix López Vega y Calderón de la Barca. ¡Qué tiempos! ¡Cuánto arte! Curiosamente, cuando España estaba en su siglo de oro artístico, en lo político iba de capa caída.
siglo XVII, España fue perdiendo el poder y la influencia que habían tenido, participando en constantes guerras y sufriendo muchas derrotas. Por ese motivo tuvieron que ceder gran parte de sus territorios. El rey Felipe IV... Yo estoy cansado de tanta guerra, así que pongo fin a la guerra de los 30 años, aunque tenga que perder los Países Bajos u otros territorios. El último rey de la dinastía de los Austrios, Carlos II, no tuvo hijos, así que se produjo una guerra para ocupar su puesto cuando este murió. ¡La Guerra de Sucesión! En este siglo XVII, España, junto a Europa, se asumió en una profunda crisis. Las epidemias se cebarían con la población, como la que tenemos ahora, con el coronavirus. Disminuyó la producción artesanal. Porque las personas no disponían de dinero para comprar. Se redujeron los intercambios comerciales con América. Una ruina. En el siglo XVIII se acabó la Guerra de Sucesión, que terminó con el reconocimiento de Felipe V, un Borbón venido de Francia, como rey de España. En esta época, en España, se sucedieron 4 reyes de la dinastía Borbón. Los Borbones, Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Estos monarcas establecieron una forma de gobierno absolutista. ¿Y eso qué significa, chiquilla? Pues que concentraron todo el poder del Estado en sus manos. Anda, míralos qué listos, como Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como. Los Borbones hicieron grandes reformas. Establecieron los decretos de nueva planta. Crearon las secretarías del Estado. Emprendieron reformas en la economía y potenciaron las ciencias para modernizar el país. A finales del siglo XVIII, Carlos IV dejó el gobierno en manos del ministro Manuel Godoy. Poco después estalló la Revolución Francesa. Y con ella el cambio de edad, de la edad moderna a la edad contemporánea. Napoleón, un general francés que utilizó la Revolución Francesa para coger poder y se proclamó emperador de Francia y empezó la invasión por toda Europa. Con la excusa de dejar pasar las tropas francesas por la península para invadir Portugal, los franceses se apoderaron de España. En 1808 se declaró la guerra contra Francia, la Guerra de la Independencia. Carlos IV abdicó el motín de Aranjuez en su hijo, el más tuerto de Fernando VII. A pesar de las guerras, en este siglo se expandió por Europa un movimiento cultural que cambiaría la vida de las personas para siempre: la Ilustración. La Ilustración defiende la visión del mundo a través de la razón y la ciencia, poniendo los pilares para la época que estamos viviendo. Pero eso es otra historia. Tía, ¿has visto el último TikTok que está de moda? ¿Cuál? ¿El de la Edad Media? ¡Sí! ¡A qué mola! ¿Lo hacemos?